el AVE por tercera ocasión. Y digo tercera porque ya estuve también en uno que se organizó en Querétaro hace como 6 meses, entonces es un proyecto que a mí particularmente me gusta mucho, y bueno, además porque me gusta echar chorro. A eso es a lo que venimos realmente en estas sesiones. Bueno, ahí está mi nombre, yo me la vivo aquí en la Facultad de Ciencias, cubículo de becarios, ahí en la planta baja, ahora, ¿verdad? Y tengan toda la confianza de si un día tienen ganas de echar cotorreo, visitarnos ahí en el cubículo de becarios. Ahí está también mi correo por si tienen alguna duda, alguna cuestión que a lo mejor les pareció interesante, algo que es debatible o hay algo que quisieran, no sé, que discutiéramos de forma personal. Mi Twitter, no sé para qué, pero bueno, esta es la presentación que tengo para este año, ¿sale? Y antes de empezar quiero unirme un poquito a una campaña que está desarrollando la UNAM, que es sobre la ética académica. Y lo digo esto porque todos en esta facultad eventualmente vamos a pasar por el proceso bonito o tortuoso de hacer una tesis. Todos sin excepción, o casi todos, ¿no? Entonces, algo muy importante que tenemos que considerar como estudiantes de posgrado, de licenciatura a cualquier nivel, es hacer trabajos originales. Y bueno, como parte de voy a estar haciendo referencias de dónde saco todas las imágenes y de verdad espero que se unan también a esta campaña que está haciendo la UNAM. Y bueno, realmente con lo que quiero empezar es con esta idea de qué es observar el mundo, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor a los que estamos más relacionados con el área de las ciencias, los que estudiamos matemáticas, física, biología, ciencias de la tierra, computación, lo que sea, nos la vivimos observando todo el tiempo todas las cosas, ¿no? Digo, no sé, ustedes van por la calle y alguna vez les hablaron de fractales. Mira, un fractal, ¿no? A lo mejor no es un fractal, pero ya ven fractales en todos lados, ¿no? O a lo mejor a ustedes les hablan del número áureo. Mira, una espiral áurea, ¿no? Y a lo mejor no es cierto, y de hecho no es cierto que todo en el mundo es el número áureo, ¿no? O que el número pi, ¿no? Está en todos lados también, y entonces hasta pueden hacer una película y volverse famosos, ¿no? Entonces, realmente, desde que la humanidad tiene conciencia, desde que la humanidad es humanidad, creo yo que algo que nos distingue como seres humanos es esa curiosidad por observar el mundo y darle una explicación, ¿no? A lo mejor una explicación muy primitiva, es decir, que existía alguna especie de Dios que nos proporcionaba el fuego, ¿no? O a lo mejor existía algún ente que provocaba ciertas desgracias o ciertas enfermedades en las poblaciones. El punto es que a medida que como civilización vamos progresando, podemos dar explicaciones mejores a las cuestiones que observamos en la naturaleza, ¿no? Una de esas es la observación astronómica, ¿no? Entonces, sobre todo la observación astronómica nos dio idea de lo que es el tiempo, y justamente por los fenómenos que se repiten, ¿no? Todos los días nosotros nos levantamos y vemos que hay una bola amarilla que sale en el cielo, ¿no? Y nunca deja de salir. O sea, yo me asustaría si un día me levanto y no está, ¿no? Por eso a lo mejor es que también en los eclipses significaban cosas medio perturbadoras para la gente, ¿no? Pero el punto es que los fenómenos periódicos en la naturaleza existen y realmente nos dan mucha noción de qué es el tiempo. Por ejemplo, cada año tenemos cierto tipo de comportamientos por periodos, ¿verdad? Tenemos 4 estaciones, al menos aquí en México no se ve mucho, ¿verdad? Todos los días llueve, pero hay ciertas zonas en donde sí está bien marcado 4 periodos del año, ¿no? Que corresponden a las 4 estaciones. Entonces la observación del mundo nos da idea también de qué es un fenómeno periódico, y vamos a entender esto como algo que se repite con cierta regularidad, ¿vale? Entonces, uno de los ejemplos más clásicos que podemos ver de un fenómeno periódico es el movimiento de un péndulo, pero idealizado. Y cuando digo idealizado, es un péndulo que a medida que se mueve no pierde energía, ¿no? Estamos suponiendo que a lo mejor se mueve en el vacío y entonces no tiene fricción con el aire, no tiene ningún desgaste por la maquinaria, digamos, que pueda estar involucrado ahí. Y realmente toda esta idea de estudiar
los sistemas mecánicos como tal, que es simplemente idealizar lo que es una partícula que se está moviendo bajo ciertas reglas, casi siempre llevan a fenómenos periódicos en la mayoría de las ocasiones, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los movimientos de los cuerpos celestes, ¿no? Que fue todo una cuestión por la cual el cálculo diferencial integral se desarrolló, porque queríamos tratar de entender por qué los cuerpos se mueven como se tengan que mover, ¿no? Según distintas teorías. Ptolomeo hizo varias muy alocadas, ¿verdad? Copérnico quizás empezó a plantear que todo se movía alrededor del Sol. Kepler empezó a descubrir que en efecto se movían alrededor del Sol y parecía que en órbitas elípticas, y Newton fue el que vino con toda la maquinaria del cálculo y a decir que está demostrado que así es, ¿no? Entonces, los fenómenos periódicos están en ese sentido en todos lados, y vamos a ver un ejemplo muy sencillito, y que es el movimiento de una masa conectada a un péndulo. Es el ejemplo más fácil que podemos entender de un sistema periódico, un sistema mecánico que es oscilatorio, perdón. Entonces, lo que vamos a utilizar es la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Si no se acuerdan de eso, bueno, pues ahí está. Y entonces, solo hay que traducirlo en términos más maduros, ¿verdad? ¿Qué es una aceleración? Pues el cambio instantáneo de la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? Pues el cambio instantáneo de mi variable, ¿no? En este caso, la variable podría ser la posición X. Si esta es la posición de equilibrio, digamos que ustedes cuelgan un resorte y si no le hacen nada está en su posición de equilibrio, y si lo desplazan tantito, entonces tendremos una fuerza de reacción que se establece como la ley de Hooke, ¿no? Entonces, si nosotros escribimos esto, tenemos masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton, tiene que ser igual a la otra fuerza, que es menos K por X. Por supuesto, aquí le pongo doble derivada porque son derivar dos veces respecto al tiempo, ¿no? Y entonces llegamos al sistema más fácil que podemos resolver en un sistema mecánico, que es el famoso oscilador armónico, porque si ustedes pasan dividiendo la m, tienen la segunda derivada de x igual a menos k sobre m, ¿verdad? Por x de t, y si pasan sumando tenemos la segunda derivada más este término que le voy a llamar omega cuadrada de x de t igual a 0, y es justamente la ecuación que tengo ahí y que se le conoce como el oscilador armónico. Entonces, una propiedad muy importante de este oscilador armónico es que esta es una ecuación lineal, y en el más sentido estricto del álgebra lineal, ¿verdad? Si yo tengo dos soluciones a esta ecuación, la suma es una solución, y si yo tengo una solución y la multiplico por un escalar, vuelve a darme una solución, ¿sale? Entonces, este sistema es una ecuación diferencial de segundo orden, por tener una segunda derivada, que es lineal en el sentido que ya lo dije. Entonces, hay varias formas de resolver este sistema. La más clásica es proponer la solución. Digamos, ¿qué pasaría si x fuera de la forma exponencial? ¿No? Entonces, pues uno resuelve las ecuaciones, se da cuenta que este lambda tiene que ser complejo, un número complejo, y entonces tenemos oscilaciones por la fórmula de hoy. ¿Me la compran? Ok, porque realmente no quiero hablar de eso. Realmente quiero hablar de esta gráfica, que es muy importante, y esencialmente es una función, y que ahora entendemos como energía. Es una función de energía que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que eso se le conoce como energía cinética, ¿verdad? Más un medio, creo que aquí lleva una K, x cuadrado. Y eso se le conoce como energía potencial. Y lo que nos dice un sistema mecánico es que casi siempre tenemos conservación de la energía. Es decir, que si nosotros evaluamos, digamos, la energía cuando x depende del tiempo y la velocidad depende del tiempo, ¿verdad? Y va a ser nuestra velocidad. Entonces esta cosa es constante. ¿Cómo podemos ver que una cosa es constante? Pues la derivamos y vemos que es 0, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos esta cosa respecto al tiempo, hay que usar la regla de la cadena,
nos dice la regla de la cadena que derivamos e, pero es una función de dos variables. Y su derivada es el gradiente, ¿verdad? Entonces el gradiente es n por y, ¿verdad? Coma, k por x, que multiplica a la derivada de esto que tenemos aquí adentro, ¿verdad? Que multiplica a x punto, y punto. ¿Sí estamos? La derivada de esta curva es la derivada de cada una de las entradas, pero por suerte tenemos una forma de escribir x punto y y punto. Dijimos que y era la derivada, ¿verdad? ¿Sí estamos? Y y punto pues sería la segunda derivada de x, que podemos extraerla de aquí, que es menos omega cuadrada x, ¿verdad? Entonces si uno empieza a sustituir y demás, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tendremos que esto sería my kx, y si multiplicamos por x punto, ¿verdad? Producto punto sería y del otro lado sería menos omega cuadrada x, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da my cuadrada, ¿verdad? Y k por menos omega cuadrada sería, aquí tendremos un menos, ¿sí, verdad? ¿Sí lo puse todo bien? Tendríamos menos omega cuadrada x cuadrada, ¿sí estamos? Y quizás me fallaron las constantes, pero el punto es que esto nos debe dar 0, ¿sale? Si lo hacemos con cuidado. Entonces, si la derivada es 0, resulta que la energía es constante, ¿sale? A lo largo de todas las curvas. Entonces solo basta graficar cómo se ve la energía, y que es como esta especie de cuenquita, ¿verdad? Quiere decir que si nosotros trazamos un plano que corte a esta gráfica, se van a ver círculos, ¿verdad? Se van a ver como una especie, no son círculos, pero sí son órbitas cerradas. Cada uno de estos corresponde a una curva de nivel de la gráfica que teníamos anteriormente, y entonces el movimiento periódico de este resorte corresponde simplemente a la conservación de la energía, ¿sale? Y más o menos de eso van todos los sistemas mecánicos, ¿ok? Hay otro tipo de comportamientos que no son periódicos, pero se le parecen. Piensen, por ejemplo, en un círculo y tomen un ángulo que al dividirlo entre 2pi nos dé un número irracional. Y entonces empiecen a rotar, ¿sale? Agárrense cualquier punto, digamos ese de ahí, y rótenlo ese ángulo que es irracional, digamos, respecto a 2pi, ¿vale? Entonces, le hacen una rotación, y luego le vuelven a hacer una rotación, y otra rotación, y otra rotación, y un montón de rotaciones. Lo que van a encontrar es que, digamos, todas las imágenes posibles de esta rotación terminan siendo denso en el círculo unitario, y denso en el sentido que a lo mejor hemos visto en los cursos de cálculo, ¿no? Nos dicen que los números racionales son densos en R, y eso es porque, dado cualquier número que a ti se te ocurra, tan cerca como quieras, siempre encuentras un racional. En este sentido, tómate cualquier punto en el círculo, y tan cerca como quieras en el círculo, encuentras un elemento de esta iteración de rotación, ¿vale? Entonces resulta ser densa la órbita, así es como lo decimos, digamos, de estas rotaciones en el círculo. Y si nosotros lo pasáramos al toro, ¿sí? Ahora consideren el toro, donde este lado está identificado con este y este también, ¿verdad? Es una dona, nada más que vista en un cuadradito. Pueden considerar un flujo, digamos, se va recorriendo en una línea, ¿sale? Piensen que hay una partícula que se va moviendo en este toro, y cuando llega aquí, pues realmente consideramos esto de acá, ¿verdad? Es el mismo punto. Y entonces se sigue de forma lineal, y sigue, y luego sigue, ¿verdad? Y ya me perdí, luego sigue aquí, y acá, ¿verdad? Y luego sigue, baja, con ese mismo ángulo, o más bien esta pendiente, con esta propiedad, que sea un ángulo, que la pendiente de este ángulo sea justo un ángulo que sea irracional respecto a 2pi, ¿vale? Entonces resulta ser que si nosotros lo ponemos, digamos, en el toro,
ya digamos así como la figura geométrica que conocemos, esto se ve como círculos, bueno, no círculos, sino trayectorias que se van enroscando, digamos, aquí y empiezan, no sé, a darle vueltas y cubren de forma densa todo el toro. Si nosotros graficáramos a lo mejor la posición que tenemos en el toro, resulta ser que como que parece periódico, pero en realidad no lo es. En realidad corresponde a un movimiento cuasi periódico. Piensen que a lo mejor están aquí y eventualmente regresan tan cerca como quieren. Entonces parece periódico, pero no lo es. Ajá. Entonces, todo este tipo de fenómenos podemos encontrarlos en la naturaleza. Sin embargo, lo que corresponde, por ejemplo, al oscilador armónico no es nada real. Justamente porque nosotros en la realidad no podemos aislar un péndulo o un resorte para que no pierda energía. Siempre la pierde a través de la fricción. Entonces lo que va pasando es que tenemos que agregar, digamos, un término tan pequeño como queramos. Y lo que resulta ser es que si teníamos aquí las curvas que correspondían a la energía constante, estas curvas, en lugar de ser, digamos, en donde se mueve la partícula, resulta ser que nos dicen que deben moverse hacia adentro de cada una de estas curvas. Pero aquí teníamos otra y nos dice que ahora se mueva hacia adentro de esta curva, ¿verdad? Y aquí teníamos otra, y entonces resulta ser que a la larga terminamos llegando al punto de equilibrio, que es el origen, de forma amortiguada. Entonces realmente el mundo no corresponde a la conservación de la energía, porque son sistemas que viven en interacción con muchísimas cosas. Entonces piénsenlo en los fenómenos biológicos, que es como el tema central de esta conferencia. Primero, no sabemos realmente qué es un sistema biológico, ¿no? Si ustedes van con un biólogo y le preguntan ¿qué es la vida?, pues se va a poner a sudar y bueno, pues es que es algo que podemos entender muy bien, pero no, ¿qué es la vida? Es que mira, los virus no están vivos, o sí están vivos. No, pero ¿qué es la vida? Realmente todavía no tenemos una definición de qué es la vida, pero sí sabemos, digamos, que tenemos muchísimas propiedades de la vida. En realidad, bueno, podríamos partir a lo mejor del nivel atómico, que a su vez conforman moléculas, y las moléculas conforman cadenas de ADN, que es una particularidad de los fenómenos, de los sistemas vivos, ¿verdad? Todos tenemos cierta información genética codificada en las moléculas de ADN. Estas moléculas de ADN se empiezan a enroscar y a hacer cosas muy raras, producen genes que a la vez se acomodan en estructuras llamadas cromosomas. Y esos cromosomas al mismo tiempo están contenidos en algo que se le conoce como el núcleo de una célula, que es la base de la biología, ¿verdad? Es la unidad, digamos, funcional de la biología. Y las células se empiezan a acomodar para formar tejidos, que a su vez se acomodan para formar órganos. Y los órganos se acomodan o se digamos, interrelacionan para formar sistemas de aparatos que a su vez producen organismos. Y estos organismos se acomodan o se organizan justamente para producir comunidades, ¿no? De crustáceos como los de arriba. Entonces, y estos a su vez se comunican e interaccionan con otro tipo de comunidades para crear ecosistemas, y que hasta, digamos, vamos a quedarnos hasta un nivel biosfera, que es todo lo que entendemos por, digamos, planeta Tierra, digamos, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en toda esta cadena, digamos, de interacciones, de escalas y demás, tenemos fuertes interacciones, y que son a distintas escalas y con distintos elementos y muchísimos factores. Entonces, lo importante de la biología es justamente algunas características que podemos distinguir aquí. Somos sistemas termodinámicos en el sentido de que somos flujo de energía. Siempre estamos intercambiando materia con el ambiente a la hora de respirar, a la hora de comer, a la hora de todo lo que tengamos que hacer en el día, ¿verdad? Somos además sistemas fuera del equilibrio, porque no somos homogéneos, ¿verdad? No somos una masa homogénea que se va moviendo y platica con las otras, sino somos seres que en un sentido somos estables, pero no somos un equilibrio,
¿verdad? Ahora, somos abiertos justamente por esa interacción que tenemos con el medio ambiente, con los otros individuos y sobre todo las interacciones que hay dentro de cada uno de nosotros y que a su vez, como vimos, a cada uno de los distintos niveles de escala que están interactuando. Somos complejos, y esta es como una teoría o digamos un boom de la filosofía de la ciencia del siglo pasado, en donde somos seres autoorganizados, que no dependemos de ninguna fuerza externa para ser lo que somos, somos hasta cierto punto fractales, ¿verdad? Piensen en los bronquios que están en el aparato respiratorio, o piensen en el sistema circulatorio, ¿verdad? Todas nuestras arterias se pueden pensar como una especie de fractal ramificado. Somos caóticos en el sentido de que a lo mejor condiciones iniciales parecidas pueden llevar a conclusiones completamente distintas. Y sobre todo, estos dos últimos, somos seres dinámicos, no somos estables, no somos estacionarios. Y lo más importante, somos no lineales. Nada en este mundo se puede entender realmente a partir de modelos lineales. Somos no lineales y ahorita vamos a ver mucho más claro qué significa esto, ¿vale? Entonces, ¿dónde entran las matemáticas en todo esto? Porque sí, llevamos muchos siglos de tratar de entender sistemas mecánicos, pero ¿dónde entran las matemáticas en la biología? Y entonces, lo que realmente tenemos que plantear como un problema matemático es buscar fenómenos periódicos. ¿Y dónde? Pues en un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Solo que en un sistema de ecuaciones diferenciales, en general, lo podemos plantear a partir de un campo vectorial, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar con más cuidado, a lo mejor esta notación está medio fea, pero lo único que queremos encontrar es una función x, ¿verdad? Que lo podemos ver como una curva, que sea periódica en el sentido de cálculo, ¿verdad? Que exista un número positivo, t mayúscula, tal que x de t mayúscula más t sea igual a x de t para toda t. Eso es la definición de un fenómeno periódico en términos matemáticos. Y sabemos de muchas, ¿verdad? Por ejemplo, la función seno, la función coseno, no sé qué otras más, ¿no? Y combinaciones de esas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos realmente qué es lo que queremos buscar con matemáticas para poder explicar un fenómeno biológico, ¿sale? Y entonces uno podría decir, bueno, a ver, ¿podría yo tener una cantidad que esté observando y tener fenómenos periódicos? Y la respuesta es no. Si estamos buscando un fenómeno periódico, al menos necesitamos dos variables importantes. La demostración es muy sencilla. Piensen en la ecuación diferencial x punto igual a f de x. X es una cantidad en R, f es una función de R en R, y entonces lo que podemos ver es más o menos aquí. Esta es la gráfica de f, donde f se anule, significa que la derivada se anula y quiere decir que x se mantiene constante. Entonces estos son los puntos de equilibrio. Ahora piensen que a la izquierda es positiva, ¿no? Eso quiere decir que si f es positiva, la derivada es positiva y entonces x crece, ¿verdad? Toda función cuya derivada es positiva es creciente. Entonces, si es negativa, es decreciente, y si vuelve a ser positiva, es creciente. Si nosotros nos detenemos aquí en una condición inicial, como f es positiva, nos va diciendo que vayas creciendo, 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 pero llegas a la larga, y cuando digo a la larga es en un tiempo infinito, a un punto de equilibrio. Si nos empezamos, digamos, por acá, como la función f ahí es negativa, quiere decir que la dinámica va haciendo que x decrezca, 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 hasta llegar en un tiempo infinito al punto de equilibrio. Entonces, para poder nosotros tener un comportamiento periódico, tendría que verse como algo así, ¿verdad? Más o menos. ¿Y qué querría decir? Que hay dos puntos donde vale lo mismo la función, y eso por el teorema de Rolle, que dice que si una función vale lo mismo en dos puntos, quiere decir que alguien en medio tenía una derivada cero. Quiere decir que en medio había un punto de equilibrio, contradiciendo que era un fenómeno
periódico, ¿verdad? Entonces no podemos hallar un fenómeno periódico con una sola variable. Necesitamos irnos a 2 dimensiones. Y entonces ahora sí viene todo el arsenal de cálculo, todo el arsenal de geometría, porque estamos trabajando con funciones que dependen del tiempo y que eso en R2 pues son curvas, ¿no? Para cada tiempo yo tengo puntos en el plano y eso me da una curva. Pero ahora tenemos que entender qué es lo que me dice del lado derecho. El lado derecho es un campo vectorial. Me dice que en cada punto, ¿verdad?, yo tengo una flecha. Y si lo relacionamos con el lado izquierdo, me dice que ese debe ser el vector tangente a mi curva, ¿verdad? Esa es la relación que tenemos. Entonces, en cada punto yo tengo flechitas, ¿verdad? Pero si lo entendemos como la solución de una ecuación diferencial, estos en realidad tienen que ser los vectores tangentes a mi solución. Entonces, ya más o menos viendo todo esto, podemos plantearnos qué significa encontrar un fenómeno periódico en 2 dimensiones. Y esencialmente solo corresponde a encontrar una curva cerrada. Eso es todo. Entonces, un problema biológico lo traducimos en un problema matemático que resulta ser un problema más bien del tipo geométrico, topológico. Es, dado un sistema de 2 ecuaciones diferenciales, ¿bajo qué condiciones podemos encontrar una curva cerrada, una solución, una órbita cerrada, perdón? ¿Sale? Entonces, lo más importante aquí, recuerden, es que F y G son no lineales, ¿okay? No están definidos por una matriz multiplicada por el vector. Eso es lo más importante. Y además, le voy a dar la libertad de que dependa de cierto parámetro. En términos mecánicos, un parámetro podría ser este omega cuadrada, ¿no? Depende de, pues, digamos, ¿cómo le llaman a este? La constante del resorte o la masa del objeto. En términos biológicos, pues pueden ser muchísimas cosas, pero esencialmente ahí en los parámetros está metida la selección natural. Eso es lo más importante. Aquí vamos a encontrar mecanismos que no dependen de la selección natural como tal, más que en los parámetros. Ahora, algo que hay que recordar de los sistemas dinámicos, bueno, de las ecuaciones diferenciales, de 2 ecuaciones diferenciales, es cuándo podemos aproximar por su sistema lineal, ¿verdad? Si nosotros derivamos f y g, pues podemos expresarlo a lo mejor en una vecindad como el sistema lineal que lo aproxima y demás. Y eso se ve en este diagrama. Depende de cómo sea la matriz derivada, ¿verdad? De cómo sea su traza y depende de cómo sea su determinante. Puede ser que el determinante sea negativo y entonces tendremos un punto silla, ¿verdad? Puede ser que la traza sea positiva y entonces tendremos puntos de equilibrio inestables. Puede ser que estemos por arriba de esta parábola y entonces se ven como espirales, ¿verdad? Bueno, tenemos solo ese tipo de comportamientos locales. Si se ponen a observar, ¿dónde puede entrar el comportamiento periódico? Pues solo en esta línea, ¿verdad? Justamente donde tenemos órbitas cerradas. Entonces, eso nos debe dar alguna intuición o algún olfato de dónde podemos encontrarlo. Seguramente, si hay fenómenos periódicos, deben estar por aquí, cuando la traza de la matriz derivada vale 0. ¿Sale? Entonces vamos a darnos a la búsqueda de eso. Entonces, ¿qué pasaría si el sistema lineal, bueno, por supuesto la matriz derivada, déjenme ya borrar esto, la matriz derivada pues puede tener puede ser, no sé, cualquier cosa, ¿no? La matriz derivada de nuestro campo vectorial pues puede ser algo de la forma A, B, C, D, ¿verdad? A, B, C y D son números reales, pero por suerte en el álgebra lineal se demuestra que tenemos realmente formas canónicas, que bajo ciertos cambios de base podemos llegar a una forma más o menos fácil de entender. Y una de ellas es justamente cuando estamos en este caso. Este caso corresponde a que tengamos valores propios complejos, no son reales. Y en ese caso podemos llevar esta matriz a su forma canónica que le llaman de Jordan
algo de la forma alfa menos beta, beta alfa, ¿no? Y eso, si lo quieren ver en términos de variable compleja, corresponde a una multiplicación por un número complejo, ¿no? Bueno, esas son cosas a lo mejor muy alocadas, pero nos van a servir. Si nosotros queremos usar la forma canónica de Jordan, piensen que en este caso, cuando nos encontramos sobre esta línea, alfa vale 0. ¿Sale? Si la alfa vale 0, y ustedes, ya no alcanzan, pero si ustedes quitan P y Q, realmente la forma, o digamos el sistema lineal que nos queda es este. Corresponde justamente a multiplicar esto por Q y B, ¿verdad? 0 por 1 nos da 0, menos B por, menos beta por B es ese de arriba. Bueno, le puedo cambiar los signos para que quede. Ajá. Algo así. No pasa nada. Y bueno, más los términos de orden superior, que son los que son cuadráticos, cúbicos y demás, ¿sale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues ahora sí, si ya sabemos que esto tiene cierta relación con la variable compleja, vamos a proponer una variable compleja, que z sea igual a u más i veces b. Entonces, en ese sentido, un sistema de dos ecuaciones diferenciales lo vamos a llevar a una, pero en el plano complejo. ¿Sale? Entonces, si nosotros hacemos las cuentitas, que ya las hice por ustedes, aquí está el sistema en variable compleja. Lo que hay que observar es que llegamos a dos ecuaciones en variable compleja que están relacionadas. La de abajo es la conjugada de la de arriba. Entonces, podemos omitir esta. ¿Sale? Nos quedamos con esta de aquí arriba. Y si se dan cuenta ahora, la parte lineal corresponde simplemente a una rotación con homótesis, ¿no? Entonces, seguimos trabajando esto, desarrollamos estos términos P y Q en serie de Taylor, compleja, y bueno, pues después de hacer algunas transformaciones que realmente son latosas, podemos llegar a este sistema. Que si nos damos cuenta ya solo depende aquí, digamos, del módulo y solo depende de Z en esta parte. Bueno, ustedes dirán, oye, esto está muy raro, porque tú en principio habías dicho que podía depender de un parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una curva que cruce esta línea. Entonces vamos a ir de un comportamiento estable a un comportamiento inestable, pasando por un comportamiento periódico. Entonces lo que vemos aquí en realidad se convierte en algo de esta forma. Si estamos aquí, estas cosas pues pueden ir cambiando respecto al parámetro, ¿verdad? Donde lambda es justamente el valor propio de, como habíamos puesto, aquí era alfa y aquí era alfa. Lambda va a ser alfa más i beta. Es el valor propio. Y bueno, seguimos haciendo cuentitas, lo pasamos a coordenadas polares ahora. Y resulta que después de hacer todas estas cuentitas llegamos a este sistema más términos de orden superior. Y con esto vamos a poder encontrar el fenómeno periódico que estábamos buscando. Esto solo se mueve en términos angulares, no nos importa. Quedémonos con la ecuación de R. Es decir, cómo cambia el radio de mi solución. Si ustedes quieren pensarlo aquí, digamos, cómo va cambiando el radio en términos del tiempo. Va creciendo el radio, va decreciendo, cómo cambia. Y si se dan cuenta, si esto vale 0, quiere decir que el radio no cambia. Puede estar dando vueltas, pero el radio no cambia. ¿Sale? Entonces, si nos fijamos en esta, tenemos la ecuación, la siguiente ecuación, que es R punto igual a la parte real de nuestro valor propio por R más una constante real por R al cubo. Entonces rápidamente nos podemos dar cuenta que si esto queremos que sea 0, hay dos soluciones posibles. R igual a 0, ¿verdad? Que eso corresponde a un punto de equilibrio, es decir, estamos en el origen y no nos movemos. Y el otro corresponde a lo siguiente, a que la parte real de lambda más c, la constante c por r cuadrada sea 0. Y si nosotros despejamos, tenemos que r cuadrada es
menos la parte real de lambda sobre c de mu. Y si sacamos raíz cuadrada, me quedo solo con la parte positiva porque estoy hablando de radios, ¿verdad? Resulta ser que esto pues no siempre existe. Es decir, no siempre podemos tener comportamientos periódicos. Necesitamos que este numerito de aquí sea negativo para que con este menos se vuelva positivo y entonces tenga sentido hablar de raíz cuadrada. Entonces tenemos dos casos. Si la parte real es positiva, este numerito de acá abajo tendría que ser negativo, y lo que podemos observar es que el círculo, digamos, que encontramos como comportamiento periódico, aquí está el punto de equilibrio que encontramos aquí, resulta ser que las trayectorias o el radio va creciendo hasta aproximarse a este círculo. Y si estamos fuera del círculo, se va aproximando hacia él de forma asintótica. El punto es que, si se dan cuenta, a medida que aumentamos la parte real, el radio va creciendo. Entonces tenemos cada vez comportamientos periódicos más y más y más chonchos. O bien podría ser que la parte real fuera negativa y en vez de tener este punto de equilibrio, digamos que es repulsor, se vuelve atractor. Aquí está nuestro círculo, digamos, entonces este se vuelve atractor, y si estamos por aquí cerca, las órbitas se van alejando. ¿Ok? Entonces ya tenemos una forma de encontrar fenómenos periódicos con esto que conocemos como la bifurcación de Hopf. Todo esto que desarrollé se le conoce como la bifurcación de Hopf. Y es eso. Una bifurcación básicamente es un cambio de comportamiento. Tenemos un cambio de comportamiento porque si aquí la parte real fuera negativa y bueno, la otra constante fuera negativa también, no hay ciclo límite, o no hay comportamiento periódico, pero nada más se vuelve positiva la parte real y entonces sí hay comportamiento periódico. Esta es una bifurcación y esta es la bifurcación de Hopf, ¿vale? Entonces dirán, oye, está muy abstracto eso. A ver, un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de una reacción química propuesta por Ilya Prigogine, que fue premio Nobel de Química en 1977, y él lo que quería explicar era justamente los sistemas termodinámicos fuera del equilibrio. Y entonces plantea esta serie de reacciones químicas que, utilizando lo que se conoce como ley de acción de masas, podemos plantearlo en una ecuación diferencial, que es esta de aquí. Muy bien. Entonces tenemos que analizar cómo cambia la parte lineal. Si se acuerdan, queríamos irnos de parte, digamos, de esta zona a esta otra zona, ¿verdad? Vamos a ver eso. Entonces, ya que tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, nos damos cuenta que estos cuatro términos son la parte lineal del sistema. Es decir, déjenme ponerlo acá. Tenemos U punto igual a B menos U por U más A cuadrada B más quién sabe qué otra cosa, y B punto igual a menos B por U menos A cuadrada B. Muy bien, más otras cosas. Entonces la matriz derivada de este sistema justamente es B menos U, A cuadrada, acá abajo es menos A cuadrada y menos B, y tenemos que analizar traza y determinante. Entonces el determinante es muy fácil, digamos que esta es la matriz A, el determinante de A simplemente es menos A cuadrada por B menos U, y sería más A cuadrada por B. Entonces estos términos se cancelan y simplemente me queda A cuadrada, que es positiva. Muy bien. Entonces sí estamos acá arriba. Vamos bien. Ahora, ¿cómo es la traza de A? La traza de A es B menos 1 menos A cuadrado. Entonces queremos ver cuándo podemos pasar de traza negativa a traza positiva. ¿Sale? Entonces, pues esto simplemente nos dice que B tendría que ser 1 más A cuadrada, ¿no? Ese es, digamos, estar en esta zona. Si es más chiquito, pues está de este lado. Si es más grande, está del otro lado. ¿Sale? Entonces, ¿a qué es lo que llegamos?
ahí está justamente el resumen de todo esto que hice, ¿verdad? Si la B está por abajo, es un punto de equilibrio estable, si está arriba es inestable, y entonces lo que vemos es justamente, aquí no hay ciclo límite, y aquí sí hay comportamiento periódico en una reacción química. Entonces estos dos señores se encargaron de estudiar reacciones químicas que oscilaban. El detalle es cuando uno lo pone a jugar en el espacio, no solo de forma homogénea. Entonces podemos encontrar este tipo de comportamientos que no son periódicos como tal, pero son muy interesantes. Esta es una reacción química, ¿ok?, puesta en un plato, en una caja de Petri, que produce este tipo de patrones, ¿no? Entonces la pregunta natural es, ¿cómo explicamos esta emergencia de patrones a partir de un modelo matemático? ¿Sale? Si se dan cuenta, ahí se empieza a volver un poco complicado, y si le echan lupa verán espirales que están dando vueltas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues saltarnos al campo de las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora no solo ponemos a las sustancias a interactuar o a reaccionar, sino además estas sustancias se van difundiendo en el medio. ¿Sale? Y eso nos lleva a ya no trabajar en RN, sino a trabajar en un espacio de Banach. Es decir, un espacio normado, un espacio vectorial normado con una norma que induce una métrica completa. A lo mejor muy raro para algunos, pero además de todo, este es un espacio de Hilbert, es decir, está inducido por un producto interior. Ajá. Y ahora ya no vemos órbitas en RN, vemos órbitas en un espacio de dimensión infinita. Y eso lo vuelve súper interesante porque nos preguntamos, ¿podemos encontrar comportamientos oscilatorios en un espacio de dimensión infinita? Y resulta ser que sí, con condiciones muy parecidas. Como les dije, es un sistema dinámico de dimensión infinita y tenemos que analizar un montón de valores propios. De hecho, es una cantidad infinita numerable. Entonces se vuelve la locura, pero es muy interesante. Entonces, podemos encontrar estas oscilaciones que son más o menos como las que les platiqué aquí, o tenemos oscilaciones de este tipo, que ya no son homogéneas. Pues tenemos manchas en donde se prenden, donde se apagan, se prenden, se apagan, y eso es un tema de investigación actual que todavía no está del todo entendido, ¿sale? Ese es uno de mis proyectos en la maestría, entender este tipo de comportamientos, y aún no acaba la cosa. También tenemos comportamientos periódicos en otras cosas. Por ejemplo, este es un modelo biológico. Aquí es cuando los biólogos se ríen de nosotros, ¿no? Ellos no entienden a lo mejor qué estamos haciendo, y cuando nos ponen estos diagramas, ahí se cambia la cosa, ¿no? Un biólogo ve, claro, sí, es una reacción más que ¿no? El punto aquí es un mecanismo molecular que trata de explicar por qué los seres vivos tienen un ritmo circadiano, es decir, de alrededor de 24 horas, porque a muchas personas nos da, bueno, a algunas personas les da hambre a las 2 de la tarde, ya vemos unos que nos da a todas horas. O por qué algunas personas se levantan como relojitos a las 7 de la mañana, o porque a algunas personas les da sueñito a las 11 de la noche, ¿no? Y todos los días. Entonces tratamos de hacer la explicación matemática de este hecho, y me da gusto decir que el modelo que presenté el año pasado es un fracaso, porque ya tenemos un modelo mejorado. Y resulta ser que este modelo, aunque tiene más ecuaciones y es un poquito, bueno, digamos, es algebraicamente más fácil, resulta ser que tiene muchos aciertos, y sobre todo, ya no alcanzo, pero lo puedo señalar, este término de aquí. Esta es una ecuación diferencial con retraso, depende de qué pasó en el pasado, hace tau unidades de tiempo, para tratar de explicar lo que pasa hoy en el presente. Y resulta ser que estamos probando todas las hipótesis de los ritmos biológicos en un modelo relativamente sencillo. La pregunta es, a lo mejor está sobrado nuestro modelo, ¿podemos reducirlo? Otra pregunta es, ¿qué pasa con este parámetro, estos parámetros DES que representan la presencia de otra molécula? Si la omitimos puede haber ritmo, y si se dan cuenta, si ustedes quitan este y este, tenemos términos negativos, todo esto se va a un equilibrio y se apaga el ritmo. Entonces estos términos son vitales para el ritmo. La pregunta es, bueno, ¿podemos omitir a lo mejor esta y esta? Y la respuesta es que parece ser que sí. Es decir, a partir del modelo matemático estamos prediciendo que las variables importantes son estas dos.
Y eso es algo que los biólogos se discuten todavía hoy en día y que nuestro modelo dice puntualmente sí se puede. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos algunas simulaciones numéricas. A veces no hay ritmo, a veces sí. Y este cambio de comportamiento puede corresponder justamente a lo que vimos en ordinarias, pero en este sistema, a una bifurcación de Hopf. Entonces nos pusimos felices el año pasado, ahora realmente nos pusimos a discutir el modelo, pero cuando vimos que algunas cosas que nosotros, digamos, adelantábamos en el modelo y que ahora ya hay resultados biológicos de eso, nos sacamos mucho de onda porque pues asusta, ¿no?, que estés haciendo bien las cosas. Entonces, con esto quiero concluir. Realmente muchos biólogos en este momento dicen, pero no estás considerando todo el metabolismo, todas las variables que influyen y demás. Y sí es cierto, es más, no lo queremos hacer. Queremos hallar mecanismos fundamentales. Y en ese sentido me gusta esta frase de Poincaré, que es uno de mis matemáticos favoritos, que vale más aproximarse a la realidad que no aproximarse del todo. Con eso quiero terminar. Gracias. ¿Hay preguntas? O jitomates. ¿No? Es que tal vez no llega a tiempo, pero ¿en qué estás explicando esto? Esta investigación de ritmos biológicos lo estamos trabajando en la Facultad de Medicina. Es un grupo donde estamos una física, una bióloga y un matemático trabajando en esto. Estamos probando justamente el modelo con nuevos artículos, a ver si sí coincide, cuáles acepta, cuáles rechaza y demás. Entonces, como que en ese sentido todavía estamos en la parte de ver si el modelo es bueno, ¿no? El modelo pasado resultó no ser tan bueno. Entonces estamos como en esa parte. Nos hace falta gente que haga experimentos. Eso es cierto. ¿Alguien más? Una pregunta. Cuando explicaste acá que decías que estabas dentro del ciclo, se dirigía hacia el ciclo, estabas afuera. O sea, bueno, lo que ves es, ¿se queda en el ciclo límite o se sigue para...? Se sigue acercando de forma asintótica, es decir, si este es nuestro círculo y tú partes de aquí cerquita, esto se va desenrollando, pues empieza a enrollar en el círculo. Nunca lo toca. Esa es una consecuencia del teorema de existencia y unicidad. Dos curvas no se pueden cruzar, pero se va aproximando tanto como tú quieras al círculo. Entonces, por ejemplo, si estuvieras midiendo un sistema, ya podrías considerar que ya está más o menos periódico. Sí, justamente es eso. Realmente no es que sea periódico como tal, pero se aproxima tanto como que ya sabemos que sí. ¿Podría ser que la órbita de la Tierra? La órbita de la Tierra es un ejemplo para niños de primaria, porque según las leyes de Kepler y el mundo idealizado no se pierde la energía también cuando se mueven los planetas, cosa que es bastante falsa. De hecho, hace no muchos años se pudo demostrar que el sistema solar es inestable, es decir, en cualquier momento nos salimos por la tangente, literalmente. Literalmente. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Pues a lo mejor ya no existe sistema solar para cuando debería ocurrir, ¿no? Entonces, yo digo que no hay que tener tanto miedo. Y si no, pues carguen una lámpara porque va a estar un poco oscuro el asunto. Primero tendría que envejecer el sol, ¿no? Seguramente primero se extingue, se apaga el sol antes de que nos salgamos por la tangente. La estimación del tiempo y acumulado del sistema solar es 2 millones de años. ¿2 millones de años? Sí, hasta ahí se puede tener una predicción más o menos acertada de cómo se van a comportar los planetas. Después de eso ya los sistemas ya tienen soluciones. No, pues ya para dentro de 2 millones de años ni la humanidad va a existir. Yo no le doy ni mil. Bueno, pues agradecemos otra vez a Memo